y va a tener una forma o una secuencia, y va a ser entonces, va a interactuar con esta zona que ven aquí en los tres loops, se ven tres loops de cada una de las cadenas. La cadena pesada y la cadena liviana. ¿Ya? Entonces, cada una de las cadenas va a tener, se podría decir, como unos dedos en la punta, donde va a ocurrir la unión a la ¿okay? Y estos dedos que tenemos acá van a ser los altamente variables entre distintos anticuerpos. ¿Okay? Esta es entonces la región de alta variabilidad. Y si aquí ven el anticuerpo, nuevamente ahora está representado por esta cadena, ¿cierto? Que son que es la conformación secundaria, la alfa, beta, etc. Aquí ven la fracción FC, las AB, FAB, uniéndose al antígeno, ¿cierto? La cadena pesada en rojo, la cadena liviana en amarillo. Y aquí lo están viendo más de cerca. Entonces, esa región que es altamente variable va a tener la capacidad de cambiar, se fijan, son tres asas, eran tres, ¿cierto? Ahí la ven. Tres asas. Y esas tres asas que están representadas acá, con porcentaje de variabilidad, ¿cierto? Son las que, dentro de entonces de un anticuerpo, son las que tienen mayor variabilidad de la cadena. ¿A qué me refiero yo con variabilidad? Aquí cuando yo digo variabilidad aquí en la cadena, ¿a qué me refiero? ¿Qué varía en esa cadena? Los aminoácidos que están aquí, ¿cierto? Entonces, como estos aminoácidos es una cadena de aminoácidos y puede variar, vamos a tener distintos tipos de aminoácidos, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que los aminoácidos pueden ser catiónicos, aminónicos, hay unos que son hidrofóbicos, otros que son hidrofílicos. Entonces, todo eso va a generar aquí en esta zona una zona de interacción con, finalmente, la proteína, que es el antígeno, ¿ya? Y cada vez que variamos esa secuencia aquí, va a cambiar la interacción de esta zona por el antígeno, ¿ya? Es por eso entonces que tenemos anticuerpos que tienen mayor afinidad a un antígeno y hay otros que tienen menor afinidad. Gracias a esta interacción que ocurre entre los aminoácidos que están aquí y los aminoácidos que están en el lado del antígeno, ¿ya? Entonces, todo eso que estamos viendo ahora estamos viendo más de cerca, ¿okay? Y más de cerca tenemos la zona del anticuerpo, ¿cierto? Donde están aquí los diferentes aminoácidos en la región variable, y la zona del antígeno. Se fijan, también van a ser pequeñas cantidades de aminoácidos que van a estar aquí. Entonces las interacciones son fuentes de hidrógeno, ¿cierto? Uniones iónicas, interacciones hidrofóbicas, que hacen que el anticuerpo tenga mayor afinidad con la estructura del antígeno y se genere una unión estrecha. ¿Ok? Entonces, si ustedes, por ejemplo, modifican algún aminoácido del anticuerpo, ¿cierto? O incluso del antígeno, van a ir cambiando esa interacción, ¿cierto? Y el cambio de interacción va a traducirse en anticuerpos que tengan mayor afinidad, ¿cierto? O menor afinidad. No sé si lo ven acá. Aquí hay un anticuerpo, que es lo que está en amarillo, y el antígeno que está en azul. Entonces, si fuera así de simple, que esto fuera así redondo y el otro lo está tomando, esto es un anticuerpo con alta afinidad, porque está interactuando en todos sus puntos. Pero este es un anticuerpo con baja afinidad. ¿Se fijan? Aquí está interactuando aquí y aquí, y por lo tanto, la unión de este antígeno con el anticuerpo es baja. ¿Ya? Ese se va a soltar. Como este se va a soltar, la capacidad que va a tener este anticuerpo, ¿cierto?, de unirse va a ser menor. Por lo tanto, este anticuerpo va a tener una menor capacidad de unir ese antígeno, neutralizarlo, ¿ya?, que este de acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando el sistema inmune genera un anticuerpo? ¿Ya? Genera un anticuerpo que se va a unir a su antígeno original, ¿cierto? Y que va a generar una cierta cantidad de unión. ¿Y qué pasa cuando ese antígeno original cambia? Cuando ese virus cambia su estructura de superficie. Esos antígenos van a cambiar, ¿cierto? Y es por eso que los anticuerpos van perdiendo afinidad en el tiempo. Y es necesario, sobre todo cuando el virus va cambiando, cuando el antígeno va cambiando, actualizar esos anticuerpos, ¿cierto?, a una región, a anticuerpos más específicos que tengan una mejor afinidad. Aquí, por ejemplo, este tiene mejor afinidad. Este es una mutante con mayor afinidad sobre el antígeno no ha cambiado, ¿cierto? Pero aquí está cambiando el anticuerpo,
cambió la aminoácido alanina por un glutamato, está cargado, por lo tanto genera una interacción iónica extra y este anticuerpo tiene mayor afinidad. ¿Se fija? Es como si estuvieran cambiando el ejemplo. ¿Se entiende, cierto? Ya, entonces, esta es la base básicamente de cómo funciona un anticuerpo y cómo ese anticuerpo yo lo voy a utilizar. Voy a utilizar esa característica del anticuerpo para usarlo en diagnóstico. Entonces, aquí tenemos distintos ejemplos de anticuerpos que están uniendo, ¿ya? Entonces aquí tenemos un anticuerpo, ¿cierto? Está en la región variable, la cadena pesada liviana, y está uniendo a este antígeno que está formado por esta cadena de aminoácidos, ¿cierto? En el extremo amino y en el extremo carboxilo. En este caso, este antígeno, ¿cierto? Esta proteína, está plegada, ¿cierto? Y como está plegada, se generan esos tres loops que son los que están identificando este anticuerpo. ¿Ya? Este anticuerpo se está uniendo a esos tres loops. Este de acá se está uniendo a este loop solo, ¿cierto? Es la misma proteína, fíjense, o muy similar. Y este no se está, todavía no tenemos anticuerpo. Este lo que está uniendo es una conformación de la proteína, porque si yo denaturo la proteína y la estiro, cada uno de esos loops me va a quedar separado en la secuencia, ¿fijan? ¿Ya? Entonces, esta estructura de acá, esa secuencia de aminoácidos es estructural. La proteína está plegada. Quiere decir que si yo la proteína la tengo desplegada, el anticuerpo no se va a unir a esa proteína, ¿cierto? Porque no va a identificar esa zona. Por el contrario, este de acá está identificando una zona que, aunque está plegada, si después estiramos la proteína, igual lo va a seguir identificando, ¿ya? Entonces este anticuerpo puede identificar esta proteína en los dos estados, plegada y denaturada. Este es solamente denaturado. Y estos existen también, este tipo de anticuerpos que identifican una zona que aparece después de que la proteína es denaturada, ¿ya? Por ejemplo, que es clivada o que es cortada. En este caso la proteína tiene un clivaje aquí, se suelta un extremo y ahora sí hay anticuerpos que logran encontrar esos antígenos, ¿ya? ¿Cuáles son los ejemplos de esto? Una proteína conformacional puede estar perfectamente en un patógeno, vamos a poner los ejemplos con patógenos, sobre el patógeno, ¿cierto? Y los anticuerpos van a identificar esa proteína cuando está sobre ese patógeno, ¿ya? Entonces estos anticuerpos solamente van a identificar las proteínas estructuradas. Si es que la proteína se destruye por alguna forma, no sé, llega un macrófago, fagocita a ese microorganismo, destruye todas las proteínas, van a empezar a haber cambios en las proteínas. Por ejemplo, estas de acá. Van a empezar a aparecer estas proteínas. Entonces estos anticuerpos reconocen estas proteínas, ¿ya? Los cambios en las estructuras de proteínas son muy frecuentes en los parásitos. Los parásitos tienen una estructura superficial de proteínas y a medida que van, por ejemplo, infectando, van cambiando su estructura de superficie. Entonces van mutando justamente ciertas proteínas y necesitamos nuevos anticuerpos para eliminarlas. Y en este caso es un anticuerpo que es capaz de reconocer entonces la proteína en su estado natural y en su estado denaturado, ¿cierto? Porque es capaz de identificar esas zonas. Entonces, dependiendo de qué nosotros queremos identificar, vamos a tener distintos tipos de anticuerpos, ¿ya? Si nosotros queremos identificar una proteína que va a estar en una muestra y va a estar denaturado, obviamente no puedo ocupar este anticuerpo, ¿cierto? Si ustedes quieren analizar, por ejemplo, en histoquímica, ya en histoquímica nosotros usamos anticuerpos. Las muestras de histoquímica entonces están fijadas, ¿cierto? Entonces las estructuras no cambian. Es posible que en ese caso sí podamos utilizar el anticuerpo que utiliza conformación. Si la muestra está denaturada, por ejemplo, es una muestra que está reutilizada, usted la está sacando del suero, de una secreción nasal, etc., es probable que los anticuerpos estén denaturados, ¿cierto? Estirados. Ahí tal vez este es el anticuerpo que me sirve y no el otro, ¿ya? Entonces van a haber ciertas variables o ciertas condiciones en las cuales yo voy a ocupar un anticuerpo o otro anticuerpo, ¿ya? Bueno, los anticuerpos sirven para muchas cosas. Dentro del organismo lo que más se ve son las neutralizaciones. Los anticuerpos son capaces de unir esas proteínas y bloquear su actividad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si hay una toxina, ustedes pueden tratar
ese individuo con un anticuerpo antitoxina, ¿cierto?, que se va a unir específicamente a esa toxina y va a anular su capacidad de causar daño. Por ejemplo, si ustedes tienen un virus y tienen un anticuerpo neutralizante, el anticuerpo se va a unir al virus y el virus no va a poder ingresar a una célula, ¿cierto? Va a estar neutralizado. Entonces es un anticuerpo neutralizante. Pero hay anticuerpos que lo que hacen es marcar por ejemplo, esta bacteria está marcada con este anticuerpo para la fagocitosis por macrófago, ¿ya? En este caso se le llama un anticuerpo opsonizante, porque es identificado por los macrófagos, ¿ya? Aquí en su fracción Fc, en la parte de abajo del receptor, o sea, de la inmunoglobulina, hay un receptor específico que puede ser identificado por los macrófagos. Y hay algunos que son capaces de activar el complemento, ¿ya?, que son capaces de unir directamente proteínas del complemento para desencadenar la cascada. ¿Okay? Eso no está neutralizando, sino que tiene una acción, se podría decir, lítica sobre ciertos patógenos, ¿ya? Entonces, esa clase de anticuerpos tiene esa característica. Y además están las clases de inmunoglobulina, ¿se acuerdan? Tenemos una inmunoglobulina G, que es la más común, esta es la que más van a encontrar ustedes en un organismo, ¿cierto? Es la que más les va a entregar información del estado, por ejemplo, de una infección. La inmunoglobulina G es la principal inmunoglobulina que combate enfermedades e infecciones, ¿ya? Es un monómero, la encuentran sola, ¿cierto?, con su cadena pesada y su cadena liviana, y tiene una vida media bastante alta. ¿Ya? En el suelo la pueden encontrar casi un mes, se encuentra la inmunoglobulina. Entonces, si ustedes tienen una infección que está generando anticuerpos, ¿cierto?, constantemente, es probable que esos anticuerpos lo encuentren alto durante 3 meses, 4 meses, ¿cierto?, porque tiene una vida media alta. Y por lo tanto la tenemos en una concentración importante, se fijan, es la que más vamos a encontrar en el suelo, ¿ya? Sin embargo, hay otras inmunoglobulinas que son secretadas en otros estados y que también tienen funciones. La inmunoglobulina A es un dímero, como lo ven acá. Entonces son dos inmunoglobulinas A que están unidas aquí por una cadena. Y esto permite a esta inmunoglobulina que pueda ser secretada hacia las mucosas, ¿ya? Esta solamente o mayoritariamente la van a encontrar en plasma, pero esta la van a encontrar principalmente en las mucosas. Mucosa respiratoria, mucosa digestiva, mucosa de todo tipo, ¿ya? Y por lo tanto, si yo quiero buscar inmunoglobulinas, quiero hacer, por ejemplo, un diagnóstico de inmunoglobulinas en mucosas, la inmunoglobulina que tengo que buscar entonces es esta, no la IgG, ¿ya? IgM es una inmunoglobulina que también se encuentra unida a otras, normalmente la encontramos como un pentámero, ¿ya? Si fijan acá también tenemos la misma cadena, pero aquí hay 5 que están unidas. También puede ser secretada hacia mucosas, y es una inmunoglobulina que tiende a ser un marcador de inicio de infecciones, porque es de las primeras que se secretan, ¿ya? Cuando una infección empieza, las células del sistema inmune empiezan a secretar inmunoglobulinas, las primeras que se secretan son IgM, ¿ya? Y tienen la desventaja que no son muy específicas, entonces son capaces de unirse al antígeno, pero con esa baja capacidad, ¿ya? Son capaces de neutralizar, pero con baja capacidad. Por lo tanto, como están en los inicios de la infección, estas son las primeras que se van a empezar a secretar. Tienen una vida media más corta, se fijan, de 5 días, vamos a ver en poca cantidad, y rápidamente se van a ir reemplazando entonces por inmunoglobulinas más eficientes, como la IgG, ¿ya? Entonces va a empezar a ocurrir un switch, el organismo en el fondo va a empezar a procesar la infección y va mejorando la respuesta. La respuesta inicial es rápida y por lo tanto es como con la batería que tiene. La batería que tiene es, se podría decir, más genérica y tiene que hacerla más específica y la va especificando a medida que va transformándose en IgG, ¿ya? La IgG, perdón, es otra bastante importante porque está relacionada con ciertos procesos de hipersensibilidad y las respuestas a patógenos parasitarios, ¿ya? Por lo tanto, es una inmunoglobulina que no la deberíamos tener en altas concentraciones en el organismo, pero que aumenta en ciertas condiciones. También es un marcador de algunas enfermedades, ¿okay? Esto es más o menos lo que les decía.
La célula entonces va a empezar a producir anticuerpos, ¿ok? Esta es la célula, ¿hasta qué no tenemos clase? Entonces, aquí tenemos una célula que está produciendo muchos anticuerpos, ¿ya? Esta célula que es productora de anticuerpos, que le llamamos célula plasmática, proviene de un linfocito B, ¿ya? Que se está transformando, está cambiando su fenotipo a una célula productora, ¿ya? Y por lo tanto, este linfocito B que tenemos acá es el originario de estos anticuerpos, ¿ya? Si este linfocito B que tengo acá, yo lo tomo y lo clono, lo multiplico, pero este mismo, ¿ya? Todos los anticuerpos que se van a producir van a ser iguales ahí. Por lo tanto, van a identificar un antígeno específico, ¿ya? Entonces, todos los clones que aparezcan de este van a generar el mismo anticuerpo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos, no sé si han escuchado ustedes el concepto de anticuerpos monoclonales. ¿Han escuchado eso? ¿Anticuerpos monoclonales nunca? Yo tengo que leer un poco. Esto es súper importante porque son las nuevas terapias que están apareciendo, son súper importantes para las enfermedades más complejas actualmente, cáncer, enfermedades inflamatorias que son autoinmunes, enfermedades artríticas, todas las que en las que hay un desbalance del sistema. Los anticuerpos monoclonales están teniendo mucha eficacia. ¿Qué vendría siendo un anticuerpo monoclonal para ustedes, según lo que es? ¿Cómo se llama? Anticuerpos monoclonales. O sea, primero son dos clones, ¿cierto? Es un solo clon, eso significa que es monoclonal. La otra tipo son los anticuerpos policlonales, ¿ok? Entonces sí, un anticuerpo monoclonal es un anticuerpo que produce, o sea, que es capaz de identificar un antígeno específico en una zona, ¿ya? Entonces, todos los de esta célula plasmática van a ser clones y todos son monoclonales, ¿ya? Pero cuando la respuesta inmune se genera, no se activa solo un linfocito T, sino que se activan muchos, ¿cierto? Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una respuesta inmunológica, las respuestas inmunológicas son policlonales. Entonces, van a haber anticuerpos contra, aquí no está el ejemplo, van a haber anticuerpos contra esta zona del antígeno, van a haber otros contra esta zona, contra todo, ¿cierto? Pero nosotros podemos identificar un solo clon. Si se fijan acá, este linfocito B, que tiene su inmunoglobulina aquí en superficie, está identificando al antígeno en una zona particular y al activarse entonces va a empezar a expandirse clonalmente. Entonces ahora se multiplica clonalmente, ¿ya? Entonces este mismo que empezó a clonarse va a tener anticuerpos que son todos iguales. Por lo tanto, siempre contra la misma región. Y este se va a ir transformando en células plasmáticas productoras de IgG, ¿cierto? O de diferentes inmunoglobulinas dependientes del estilo. Todos estos van a ser clones, ¿ok? Pero como ocurre esto en un ambiente donde hay muchas células, vamos a tener anticuerpos contra distintos fragmentos de esa proteína, ¿ya? Entonces la respuesta en general va a ser policlonal, pero existen anticuerpos específicos, ¿cierto? Para cada una de los segmentos de esa proteína. Entonces, cuando colocamos el antígeno, lo que va a ocurrir entonces es el reconocimiento de ese antígeno y vamos a empezar a expandir clonalmente las células B, que son las productoras de anticuerpos, ¿ya? Esta respuesta, si ocurre entonces en un punto determinado, supongamos que yo coloco, esto es muy similar a una vacunación. Si yo vacuno aquí con mi primera dosis de la vacuna sextuple, supongan ustedes, vamos a generar entonces una expansión clonal, pero que después va a disminuir en el tiempo, ¿ya? Porque yo solamente hice la introducción de una pequeña cantidad de la primera dosis. Pero aquí van a quedar células que ya van a estar sensibilizadas, ¿ya? Todas esas células que respondieron acá van a quedar atentas. Esto se llama memoria inmunológica. Entonces ahora cuando vuelvo a colocar el antígeno, rápidamente las que estaban sensibilizadas van a crecer exponencialmente y ahora sí que vamos a tener grandes cantidades de anticuerpos específicos contra ese antígeno, ¿ya? Aquí tenemos muchas células diferentes porque esto es un organismo, estamos inyectando, varias van a responder, van a quedar en estado de memoria, ¿cierto? Porque no se necesitan más anticuerpos, pero como volvió a recibir el antígeno, el sistema inmune reconoce
que hay señales de peligro y vuelve entonces a generar ahora anticuerpos. Como ya teníamos células preparadas, la expansión es mucho más rápida. Fíjense cómo se demoraba esa y ahora cómo sube esa. Mucho más rápido, ¿se fijan? Entonces rápidamente tenemos anticuerpos en cantidades suficientes para que mantengan esa protección por un tiempo. Como llegamos aquí arriba, ¿cierto? La caída de estos anticuerpos no es así, sino que es así, ¿cierto? Entonces, si estamos en semanas, ¿cuánto es lo que debería durar? Dependiendo de la respuesta inmune que generó esa vacuna, ¿cierto? Un año, por ejemplo, 2 años, 3 años para algunas vacunas, dependiendo de la respuesta. Recuerden que acá el sistema inmunológico genera una respuesta, pero después tiene que apagarse, ¿ya? El sistema inmune no va a generar anticuerpos que van a quedar siempre disponibles, ¿ya? Se apaga y quedan las células de memoria. Por eso que las vacunaciones generan esta memoria que después se activa, ¿cierto?, cuando estamos enfrentados nuevamente al microorganismo o al antígeno, que es el que estamos viendo en el caso de los antígenos. ¿Ya? Entonces esto es lo mismo, vamos a tener una respuesta primaria, ¿cierto?, que va a elevar los títulos de anticuerpos, pero que después van a bajar hasta que genere la segunda respuesta, el segundo estímulo. Y en este caso la respuesta es mucho más pronunciada, mucho más rápida, si se fijan en el tiempo, porque hay células que ya están preparadas y rápidamente producen los anticuerpos. Y la caída entonces de esta pendiente, o la generación de esta pendiente, va a depender del tipo de respuesta inmune que se generó en ese momento. ¿Ya? Esto es para una vacuna, pero para una infección es más o menos similar. Cuando ustedes tienen, o cuando un animal tiene una infección, ¿cierto?, leve, supongan ustedes no una influenza, pero supongan ustedes una Escherichia coli o una diarrea o algo más, sí. Va a haber exposición de antígenos, se va a generar una respuesta inmune, pero esa diarrea después va a pasar, ¿cierto? Pero este organismo va a quedar sensibilizado. Si vuelve a recibir el mismo patógeno, en ese caso ya probablemente no le va a dar diarrea, porque rápidamente va a tener una respuesta inmunológica protectiva, ¿cierto? Con anticuerpos neutralizantes, contra las toxinas, contra todo lo que significa este tipo de respuesta. ¿Ya? Vamos ahora a ver ya. Entonces, eso es lo que más o menos importa para la parte que es inmunodiagnóstico, porque ustedes tienen que saber básicamente que en inmunodiagnóstico se utilizan anticuerpos, ¿cierto? Entonces el anticuerpo, de la mayoría de los anticuerpos que se van a utilizar, en general, van a ser generalmente del isotipo inmunoglobulina G, que es la que más estable es además. Nos sacamos mucho de trabajar con inmunoglobulina E, por ejemplo, que tiene una vida de 5 días. Después trabajamos con una que tiene de 60 días, ¿cierto? O de 30 días. Entonces los anticuerpos van a ser los centrales en el diagnóstico, en el inmunodiagnóstico, ¿ya? Sin embargo, esos anticuerpos, yo tengo que, cuando hago inmunodiagnóstico, tengo que sacarlos de algún lado, ¿cierto? Yo voy a usar un anticuerpo, por ejemplo, contra que me identifique un virus, el coronavirus. Para ese anticuerpo identificar el coronavirus tiene que estar, ¿cierto?, preparado para identificar el coronavirus. Por lo tanto, voy a pasarme a la otra clase.